vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón donde vivieron. Hace muchas semanas, por no decir meses, que no nos ocupamos de un ámbito de los eslabones, de los argentinos que están en el exterior, de aquellos que, habiendo tenido una experiencia fuera del país, un día decidieron, che, armamos la valija, cruzamos el charco hacia el sur, nos volvemos. Sí que hemos estado hablando con parejas, familias, personas individuales que de pronto decidieron, hasta aquí llegó mi etapa argentino expatriado. Pero hoy retomamos el tema con una pareja que, si bien ha vivido fuera del país, lleva bastantes años retornado, incluso en una situación de retiro, pero que tienen una historia muy interesante para contar. Historia en Argentina y historia en los lugares de España donde han vivido. Guillermo, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos. Hola Adrián, ¿qué tal? Estamos muy contentos acá. Hola Adrián, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, contentos por escucharte y nada, somos seguidores de tu programa. Y ese acá, estamos acá. ¿Dónde es ese acá? ¿Dónde están ustedes? Nosotros ahora estamos viviendo en las sierras, en Vialet Macé. Bien. Somos de Córdoba, en Córdoba, pero bueno, estos últimos 2 años decidimos hacer un cambio y estamos acá en Vialet Macé. Vamos a ponerle apellido porque seguramente que dirán, ah, mira vos quién es, Guillermo Maldonado, Marta Varela. Guillermo, escribiste diciendo, yo creo que tengo una historia para contar. A ver si te lucís, che. Y encima ahí la tenés a Marta para que también te apoye. ¿Cuánto tiempo llevan conocidos ustedes dos? Y nosotros, mira, nosotros llevamos 35 años de casados, más un añito y medio de novios. Bueno, tenemos toda esa historia atrás. Apuraron las brasas, ¿eh? O sea, un año y después, pam, pumba, ahí estaba. Ustedes se casaron e inmediatamente pegaron el salto a España. Eran muy jóvenes, evidentemente. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué los movió? Principalmente la crisis económica. La crisis económica del 89 marcó la decisión para irnos. Sí. Guillermo, vos estás vinculado al mundo del rugby, fuiste rugbyer, no sé si seguís agarrando la ovalada de vez en cuando, pero tu primera experiencia se la debes, fuera del país, en Francia, se la debes al rugby, pero unos años antes no conocías a Marta. Claro, no conocía a Marta. En el año 87 fuimos a hacer una gira con mi club, con el Jockey Club de Córdoba, y jugamos varios partidos en Italia, Francia y España, y bueno, me invitaron en un par de lugares en Francia. Elegí quedarme en la ciudad de Cognac, en el sudoeste, y bueno, ahí estuve unos meses. Fue la verdad que una experiencia muy linda, pero no, me volví. Me sale la cordobeseada. Te quedaste a jugar en Cognac, pero jugando al rugby. Mucho no probaste del nombre de la ciudad, ¿no? En la parte líquida esa. Probé todo. Era joven, era joven. A mí siempre me gustó tomar algo, pero claro, te das cuenta que ahí son especialistas, les encanta, lo disfrutan. ¿Viste? Me imagino. O sea que el tercer tiempo estaba bien, el tercer tiempo después del partido de rugby estaba bien regado. Siempre, Adrián, siempre. Eso nunca faltó, al contrario. Lo primero que era más importante la bebida que la comida. Lo- Mientras estabas allí, ¿estuviste trabajando? ¿Te pagaban? ¿Cómo te mantuviste en esos meses? Mira, se llamaba amateurismo marrón. Nosotros, a los que nos contrataban, salvo que fueras pero muy bueno, normalmente nosotros éramos poquitos en ese momento en Francia. Y nos daban un trabajo de medio turno y tenías que cumplir. Yo trabajaba en una bodega de Cognac que se llamaba... Para colmo. Claro, yo trabajaba en una bodega y pasé por todas las estancias, desde carga caja en los camiones hasta la contabilidad. Te permitían trabajar y jugar al rugby, ¿entendés? Y te pagaban un sueldo. Uh-huh. Y vos, Marta, mientras no se conocían y este hombre estaba en Francia jugando al rugby, ¿qué hacías?
Yo era estudiante del profesor de educación física en el IPEF. También el club fue, digamos, el nexo, porque los dos trabajábamos en diferentes lugares y ahí nos conocimos el verano siguiente que él regresó de Francia. Bien, vamos hilando fino, vamos hilando Claro, fino. Pero vamos un poquito más para atrás. A ver, los dos son de Córdoba capital, barrio, ¿dónde? siempre Guillermo. yo viví, digamos, cerca del centro por la Castro Barros. Bien, Claro, yo soy de zona sur, de barrio San Carlos, barrio Parque San Carlos. como dijimos, apuraron las brasas, se casaron, se vinieron a España de alguna manera para tratar de plantear otro proyecto, ¿no? Por la situación Claro, económica. y sin recibir, con la idea de terminar el profesorado en España, que no lo terminé, pero él ya estaba recibido, así que dijimos, bueno, es la oportunidad para empezar un proyecto de vida, de familia, y bueno, en ese momento no teníamos las posibilidades de hacerlo en Argentina. Está bien. Transcurridos entonces este lapso, ustedes llegan a España con algún contacto, con alguna idea, a dónde fueron, qué hicieron al Mira, principio. yo llegué a Madrid y empecé a buscar, salía todos los días a buscar con unos currículum bajo el brazo y los dejaba. Pero como nosotros éramos profesores, nos convalidaron el título de diplomado de educación física. En Por lo cual, España. Ah, qué Ahí bien. vos. claro, pero no, yo lo tenía convalidado, pero no te aceptaban trabajar porque en España en ese momento solamente trabajan los licenciados. Así que Mm. a partir de que no pude trabajar en Madrid, conseguí un contacto que me invitaron a jugar un campeonato europeo universitario en Clermont-Ferrand, en Francia, y el equipo del Oviedo me dice si yo quiero ir a jugar con ellos. Y yo voy a jugar a cambio de trabajo. Fuiste a Oviedo, la capital de Asturias, y ahí Claro, llegaste para vivir. Pero todavía estaba solo, o sea, Marta estaba en Argentina. Claro, fueron, digamos, un poco raro porque ahora no se espera tanto, fueron 8 meses de espera sin internet, o sea que era esperar el cartel. Eh, eh. Años en los cuales el diario Clarín de los domingos se conseguía los martes al mediodía en la Puerta del Sol y nada más. Claro, Lo digo para que la gente se dé cuenta de lo que ahora goza en cuanto a tecnología, ¿eh? Que por otro lado este programa no se podría haber hecho salvo por correo postal, digamos, que esta tecnología ahora sí que lo permite con esta agilidad. ¿Qué tiempos tal cual. aquellos, eh? ¿Qué tiempos aquellos? Eran tiempos que uno esperaba el cartero, entonces el cartero era una figura muy esperada, muy deseada, porque también digamos, la comunicación telefónica era muy cara también, entonces no era, se podía poco. Ay, Ahora lo puedo contar, a lo mejor ustedes también lo han hecho. En esos primeros años existían una especie de redes de teléfonos pinchados, que no había muchos, y uno iba a un departamento, pero le pasaban el teléfono como una cosa secreta, era todo tipo KGB y CIA, y tenía que llamar por teléfono y decir, quiero un turno con el doctor Suárez. Por las dudas estuvieron escuchando. Entonces uno iba al turno del doctor Suárez, tocaba la puerta y lo metían en una habitación donde había un teléfono. Y pagaba caro, ¿eh? En aquel momento, no era tontería. No es esta llamada que no sale gratis. Y bueno, uno podía hablar, bueno, media hora, bueno, media hora te sale tanto. Entonces ahí nomás a llamar. Y a pesar de eso, estábamos bien, éramos felices, teníamos melancolía. Y ahora también la gente tiene melancolía, siento que se puede ver, ay, cómo extraño un alfajor Jorgito. Sí, todavía no se puede hacer teletransportación de alfajores, tal pero cual, ya llegará. tal cual. Así como lo contas, Adrián. Primeros tiempos en Oviedo. Ustedes estuvieron 4 años viviendo en Oviedo. claro, vivimos el primer tiempo en Oviedo, unos meses, pero como conseguimos un trabajo en Gijón, que queda 30 kilómetros sobre el mar, Ah, el mar sí, Cantábrico, nos sí. trasladamos a vivir al frente del gimnasio. Es decir, el Eh, gimnasio fuerte y nosotros bajábamos. pero qué Y suerte. en el medio tuvimos una hija. Claro, apuramos la brasa, como vos decís. Sí. Bueno, o sea, estaba el asado a punto, en este caso. Apuraron la brasa y Ah, salió el asadito a punto. Claro, Macarena entiendo, ¿no? La mayor. claro. Bueno, luego vinieron Paloma, Guille. ¿Paloma también nació en España?
No, Paloma ya es cordobesa, argentina. Ya es cordobesa. Y Guille, que es el menor. Debo decirles que desde el punto de vista estético, no sé qué opinan ustedes, Oviedo es una bonita ciudad, muy elegante, pero Gijón, con ese mar, con ese verde, con ese azul, ¿les Claro. gustó? ¿Les gustó vivir allí? Oviedo me encantó la movida universitaria que tiene, que es una ciudad Sí, universitaria muy coqueta, muy arreglada, muy, muy distinguida. mucha Y guita. Gijón con ese mar, digamos, es hermoso, esa costanera que tiene. La verdad que pasamos unos hermosos años, Adrián. Guillermo, ¿fuiste capaz de comerte un cachopo entero alguna vez Oh, en esos 4? oh. ¿Eh? ¿Sí o Sí, no? te puedo decir que a mí me pasa que no hay cosa que no me guste. Eh, Bien, eso está pero, bien. pero Asturias, viste lo que es Asturias. Asturias es. Entre cachopo y fabada, la fabada es un guiso de algo y de lenteja, y el cachopo es una cosa bestia, porque nosotros decimos, en una milanesa a la napolitana. No, El no. cachopo son dos filetes, uno encima del otro, pero en el medio va una especie de relleno de jamón, de queso, y luego lo empanan a los dos filetes juntos, es como si fuera un sándwich de bife, que tiene Sí. el tamaño de diámetro que suele ser de un balón de fútbol aproximadamente. No, perdón, es más bien oblongo como la pelota de rugby, De ¿sí? rugby. Y lo hacen milanesa. Hay que tener hambre para encajarse eso entre pecho y espalda, pero la verdad que está exquisito. Bueno, los dos entonces estuvieron trabajando en un gimnasio. Aparte de ser pareja, aparte de ser padres, eran compañeros de trabajo o tenían trabajos diferentes. Teníamos el trabajo común que era el frente de casa, que era el gimnasio. Ella daba Sí, gimnasia aeróbica y yo sí. trabajaba en la sala de musculación. Ahí pasábamos gran parte del día. Y yo había conseguido unas horas en una escuela privada en Oviedo y tenía Ajá. una clasecita de gimnasia de mantenimiento en el Palacio de Deportes de Oviedo. Eso era todo lo que hacíamos. Pero básicamente estábamos al frente, casi siempre estábamos en el gimnasio. Bueno, pero todo y nada más. Y encima siendo padres. O sea, ustedes tenían una actividad, una agenda diaria cargadita. Claro, por eso también siempre es necesario resaltar que la gente ha sido muy buena porque al no tener padres o familia para dejarla a nuestra hija, siempre fueron muy generosos en prestarse a cuidarla. Esa parte Qué sin bien, conocernos, qué porque bien. no nos conocían más allá de ser los profesores del gimnasio. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. ¿Y qué tal los asturianos? ¿Con qué ideas se vinieron de ellos, dado que vivieron entre Oviedo y Gijón prácticamente en Y Asturias? los asturianos son muy especiales porque no son, digamos, abiertos al comienzo, pero después te abren las puertas y se transforman en familia, Adrián. Bueno, creo que vamos a cerrar, salvo que tengan alguna anécdota entre graciosa y emotiva que puedan llegar a reflejar, Marta, Guillermo, de vuestra vida en Asturias. ¿Con qué se quedarían? ¿Con qué recuerdo? Y ¿Algún equívoco? nos quedamos con muchos recuerdos lindos porque fueron unos lindos momentos. ¿No? Quizás, quizás hubiéramos, quizás nos expulsó un poco el viento y la lluvia, no viento, la lluvia y el clima. Eh, Acabáramos. Ahí estaba el secreto que me llevaba a la siguiente pregunta. ¿Y por qué decidieron volverse? claro, claro, un poco eso y yo te voy a ser sincero completamente. Yo le llamo la cruz del destierro y a mí me cuesta muchísimo desterrarme completamente. O sea, no podría vivir extrañando. ¿Vos, Marta? Yo me hubiera quedado un tiempo más, Adrián. Yo me hubiera quedado porque era una linda calidad de vida. En ese momento de la terrible inflación que había, uno tenía ese poder de ahorro, de vivir tranquilo,
sí, yo me hubiera quedado, no sé si para siempre, Adrián, pero sí me hubiera quedado un tiempo más. Bien. Y de todos estos años que han pasado desde que ustedes volvieron a Argentina, regresaron a principios de la década de los 90, 92, Claro. 93. En algún momento de todos estos años que pasaron, con los distintos trabajos que fueron teniendo en Córdoba, en Argentina, en la policía, en el Jockey, etcétera, etcétera, en algún momento se miraron a los ojos y dijeron, ante las sempiternas crisis argentinas, se miraron a la cara y dijeron, che, ¿y si volvemos a intentarlo y nos vamos? ¿Alguna vez estuvo en la idea? Y sí, fue en el 2001 la otra crisis, Adrián. Ah, ah, Sí, claro. en la otra crisis, la del 2001, justo habíamos podido comprar nuestra casa y se fue el crédito muy arriba y ya teníamos no una, sino 3 hijos. Y ahí sí, también fue otro replanteo. ¿Y qué pasó que no se concretó? Bueno, me parece que aguantamos, Adrián. Me parece que aguantamos porque fueron 5 años que fueron muy duros. Yo te diría que tengo recuerdos de toda esa época, que obviamente ahora me hacen sentir millonario, como yo siempre digo, pero te juro que en esa época mi papá nos daba una bolsa con comida, así fue siempre. Sí, Claro, fue aguantar, fue aguantar. se apechugó, pero en comunidad, porque al fin y al cabo era todo el país el que estaba aguantando Tal este cual. cimbronazo, ¿no? Uno miraba al de al lado y dice, bueno, este está igual o peor que yo. Era una manera como de crear también la comunidad de la crisis, ¿no? Sí, 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 por eso fue como también como un común denominador, pero me parece que estábamos más parejos digamos, en el mal sentido en el 89. En el 2001 no todos tenían estos compromisos de créditos, Claro. entonces Es verdad. para no todos fue igual. Creo que fue más dura la del 89, a mi parecer, nada más, ¿no? Están en su casa de Vialema C, Guillermo Maldonado, ¿puedo decirles la edad? Porque usted es un... Guillermo Maldonado con 62 años, Marta Varela con 56, que no los representa, y de Guillermo no voy a decir nada, que lo vean en las fotos. Eh, están en un retiro, podríamos decir en un retiro dorado, porque ustedes tienen su propia casa, están ahí, pero a ver, Guillermo, ¿qué haces en el día? ¿Se te ha dado por el canto? Sí, bueno, yo canto, yo sí, es verdad. Yo canto en la residencia geriátrica y entonces por eso también practico bastante, que si tomo clases. Ahí te estamos escuchando. Sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta. Y esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Muy bien. Lo tuyo, evidentemente, es altruista. Vos vas a las residencias de mayores, me imagino que de la zona, ahí de Punilla, Sí, ahora y les cantás. ahora estamos por la zona y bueno, hemos vuelto a Córdoba también a varias que yo tengo ahí de referencia, que me quieren, que me buscan. Por supuesto que es altruista. No te habrás puesto un apodo, por ejemplo, el juglar de los nonos, no sé, por ejemplo. Apodo me ponen mis amigos que ya con eso... ¿Cómo te Lo dicen? gastan. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? De todo. ¿Cómo te dicen? Cantorcito, me dicen el pajarito, cantor, me dicen de todo. Adrián, Bueno. todo lo que se te ocurra me dicen. Ah, bueno, pero el pajarito cantor, que che, tiren de la calidad del humor cordobés y métanle un poquito más de creatividad. No. Y vos, Marta, ¿qué haces ahora? Me gustan, bueno, aparte de las actividades físicas que seguimos, porque bueno, ya es como un estilo de vida que o caminamos o vamos al gimnasio, me gustan, hago cerámica. ¿Es cierto que hay un grupo familiar que los delata de la intención viajera que tienen? ¿Cómo se llama ese grupo que tiene la familia? El grupo se llama Viaje. Sí, es verdad. Viajeros. El grupo de Bueno. WhatsApp es Viajeros. Hay que tener en cuenta además que en el retiro de ustedes, todo el mundo, gran parte del país, está pensando todo el año, ay, ¿cuándo voy a ir al Valle de Punilla de vacaciones? ¿Ustedes están todo el año ahí? Claro. Si vuelvo a Córdoba y llego a descubrir dónde viven ustedes, les voy a ir a golpear les voy a golpear las manos, así a la antigua. Igual te va a costar encontrar la casa porque está un poco escondida, Adrián, ¿eh? Bueno, voy a Vialema C y empiezo a averiguar. Sí. Y alguien me va a chiflar.
Guillermo Maldonado, Marta Varela, qué placer ha sido esta conversación. La experiencia, a pesar de corta fuera del país, fue bastante intensa y así ustedes lo han reflejado y han tomado siempre o han estado siempre de alguna manera en la libertad de tomar esa decisión. Nos vamos, nos volvemos, nos volvemos. Claro. Enhorabuena por la vida y a seguir celebrándola. Saludos a la familia viajera y hasta muy prontito. Gracias, Adrián, por darnos este espacio, porque digamos, la vida del emigrado también, digamos, los que hemos decidido volver, no es fácil, digamos, reinventarse. Entonces... siempre aparece la palabra creada por Mario Benedetti, creo que fue Mario Benedetti, el de sexilio. Claro. Uno se va, se exilia, vuelve y ya las cosas a veces no son exactamente lo mismo. Total. Che, ¿con qué canción nos despedimos? Cierren los ojos. Lo primero que se les viene a la cabeza que represente un sonido de Argentina. Y para mí Pónganse fue el de acuerdo. folclore, Adrián, porque yo Bueno, tenía casa en Cosquín y era sagrado estar las 9 lunas acá en Cosquín. No sé cómo se llama, pero empieza de nuevo, estoy de vuelta. ¿Cómo se llama? después de tanta ausencia, igual que la calandria que persona. ¿Cómo, Leñita? Ya la sé, Sí. ya la sé. Perfecto. Marchando esa. Bueno, Un beso. Hasta pronto. de nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Bien, Guillermo. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, vino mi serenata en la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, vino mi serenata en la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. La cadena más grande. Por Cadena 3 Argentina.